Buenas noches, amados hermanos, hermana, que la paz de Dios y el amor de Jesucristo continúe con nosotros. Le damos gracias al Señor por este día, por este momento que ahora nos ha dado el Señor para que así alabemos y glorifiquemos su bendito y santo nombre. En esta noche estamos aquí con el propósito de estudiar qué dice la Biblia. Así que tenemos el estudio titulado Yugo Desigual. Es el título del mensaje estudio que vamos a compartir en esta gloriosa noche. Así que, amados hermanos, pues Dios es claro a través de su palabra. Dios es muy claro, Dios es muy celoso con su palabra. Dios es celoso con sus hijos. Dios cuida su pueblo, cuida su iglesia. Y Él quiere que nosotros sepamos cómo debemos conducirnos dentro de su reino, que es la iglesia. Yo creo que para iniciar en esta noche vamos a leer la palabra de Dios en 1 Corintios, en el capítulo 6, verso 14 a 18, y ahí mismo en el capítulo 7, verso 1. Primera de Corintios, en el capítulo 6, verso 14 al 18, y luego ahí mismo el capítulo 7, verso 1. Para iniciar, como punto de partida, tenemos el texto bíblico, o esos textos bíblicos de la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 6. Verso 14 en adelante. Yugo desigual. Así que, amados hermanos, vamos a leer inmediatamente. Los hermanos que también estén dispuestos para leer, pues dicen amén y le vamos a dar participaciones para que lean también. Bueno, el hermano Manuel va a leer la primera lectura. Bueno, dejemos el hermano con nosotros. Primera Corintios, capítulo 6. Somos templo de Dios viviente. La palabra de Dios en el nombre de Jesús. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque el compañerismo tiene la justicia o la injusticia. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Síguenos. Dice el 7, capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionado la santidad en el temor de Dios. Amén. Ahí está la lectura que el hermano Manuel Pali acaba de leer, la lectura que tenemos para desarrollar este tema que tenemos tan interesante para la iglesia, ya que realmente suceden muchas cosas en la iglesia en cuanto a este puntito, lo que es el yugo desigual. Amados hermanos, pues desde el principio Dios ha querido que su pueblo no se contamine. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y los demás pueblos
eran los pueblos gentiles que estaban incircuncisos. Hoy día la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, es el pueblo de Dios. Y nosotros somos los santificados. De manera que si nosotros somos los santificados, hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, estamos limpios. Por eso hemos leído esta lectura para desarrollar este tema, porque hoy los gentiles son todos los que están fuera de lo que es el reino de Dios, que es la iglesia. Así que voy a repetir algunos textos bíblicos o los textos que se han leído. Lo voy a repetir para ir compartiendo, así que pueden levantar la mano los hermanos y hermanas que quieran hacer preguntas. Y la pregunta que sean conforme al punto que estemos analizando. La lectura que el hermano ha leído en 2 de Corintios, en el capítulo 6, verso 14, dice, con un título: somos templo del Dios viviente. Leemos en el nombre de Jesús. Somos templo del Dios viviente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Cuáles son los incrédulos, Manuel? Los que están en el mundo que no han creído. Esos son los incrédulos. ¿Y los creyentes cuáles son? Mireya, ¿cuáles son? Los que ya estamos en la iglesia, que hemos creído en la palabra de Dios. Entonces ahí veamos una separación y ahí se forma lo que es un yugo desigual. Cristiano, no cristiano. Bien, mis hermanos, entonces dice que no unáis, claramente lo dice, en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Aquí tenemos palabras interrogantes. Y quien escribe este libro, esta carta, era el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Veamos los ejemplos aquí ahora. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguna. Justicia, injusticia, no es lo mismo. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Puede estar la tiniebla, o sea, la oscuridad con la luz? Ninguna. ¿Qué compañerismo tienen? No andan juntas. La justicia no anda junta con la injusticia. Seguimos leyendo. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué acuerdo tiene Dios con Satanás? Belial es Satanás. ¿Cuál? Ninguno. ¿Qué acuerdo hay entre ellos? Ninguno. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿En qué? En nada. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? La idolatría con la iglesia, ¿qué acuerdo tienen? Ninguno. Estas son palabras interrogantes donde la palabra de Dios nos está enseñando lo que es la desigualdad, o sea, en el sentido de yugo desigual. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo ¿de quién? Del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, ¿con quién está Dios? ¿Con el mundo o con la iglesia? Entonces nosotros somos el pueblo de Dios, la iglesia. Y eso es lo que Dios dijo: habitaré entre ellos. Y más adelante vamos a ver textos bíblicos que nos hablan con más claridad que Dios está con su pueblo, con sus hijos, con la iglesia. Entonces, por eso que veamos aquí que no hay ningún acuerdo entre las dos partes. Sigue diciendo el 17: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos de ellos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Lo inmundo, no lo toquéis. Lo que es inmundo no lo toquéis, porque ya nosotros somos santificados. Es una de las razones por el cual
no debemos tocar los inmundos, y yo os recibiré. Ahí están las condiciones. Apartado de ello, dice el Señor, y yo os recibiré. ¿Por qué? Porque Dios mora en nosotros, no en el mundo. Entonces ya hay una separación. Ya hay lo que es un yugo desigual. Y dice el verso 18: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Si obedecemos, si nosotros hacemos esta cosa, dice que seremos hijos de Dios, hija de Dios. ¿Pero de quién? De Dios Todopoderoso. Amén. Entonces veamos aquí que en realidad Dios es muy claro con su palabra. Repito el 18 que dice: y seré para vosotros por padre. ¿Quién es nuestro padre? ¿Quién es nuestro padre? Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. O sea que nosotros somos hijos de Dios, mujeres, hijas de Dios. Pero aquí están las condiciones que debemos nosotros de andar conforme a las reglas que Dios ha establecido. Las tinieblas y la luz no andan juntas, o es luz o es tiniebla. Y dice el capítulo 7, verso 1: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿En qué nos santificamos? En el temor de Dios. Ahí está. Punto de partida de esta lectura que hemos leído. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, es una promesa de Dios. Si le somos fieles, si estamos en su camino, seremos sus hijos, seremos sus hijas. Y dice: limpiémonos de toda contaminación. O sea, si nosotros somos la iglesia, somos el pueblo de Dios, y ya Dios nos ha sacado del mundo, entonces nosotros no podemos contaminarnos en el mundo, porque de ahí nos sacó Dios, y eso lo vamos a ver más adelante. De toda carne y de espíritu, o sea, espíritu maligno, de las cosas carnales, perfeccionando la santidad. ¿En qué se perfecciona la santidad? En el temor de Dios. Teniéndole temor a Dios es que el hombre y la mujer puede perfeccionarse, porque por temor a Dios, no por miedo, como lo he dicho en otras ocasiones. A Dios se le tiene temor, pero de respeto y obediencia a su palabra. No es por miedo. No, mis amados hermanos. Hay mucha gente que dice esa frase: yo no tengo miedo a ese, ni que el Baibú le dice, le ponen apodo, pero oiga, que falta de respeto. No, amados hermanos, es el temor a Jehová. Es el principio, lo primero, es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová hay que hacer su voluntad. Amén. Pues bien, mis amados hermanos, ahora vamos a ver requisitos, condiciones, cualidades que nosotros como iglesia debemos nosotros de hacer, de cuidarnos, quiénes somos y por qué nosotros no podemos unirnos al yugo desigual. Yo voy a poner un ejemplo antes de comenzar a leer. Por ejemplo, tenemos aquí a nuestro hermanito Jeffrey. Jeffrey es un joven que vino, era jovencito a la iglesia y está aquí. Entonces, él es parte de la iglesia, él es cristiano, él es santificado porque Cristo lo lavó con su sangre. Entonces vamos a poner un ejemplo en él, y también puede ser en un hombre o una mujer adulta que no hayan contraído matrimonio. Jeffrey, en el caso, un ejemplo, cuando decida casarse, si así lo decide, entonces Jeffrey debe de buscarse, ¿verdad?, una joven mundana o cristiana. Cristiana, no mundana. ¿Por qué? Porque Dios no está de acuerdo con eso. Porque Jeffrey es luz y la joven que están en el mundo son que tinieblas, porque están en el mundo. Y lo vamos a ver más adelante. Bien, mis hermanos, vamos a seguir leyendo entonces la palabra de Dios en Amós 3:3. Ahí vamos a leer. Solamente Amós 3:3. Lo voy a leer. Voy a leer Amós 3:3, que dice lo siguiente: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo?
Mireya, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Jamás. Si no estamos de acuerdo, no vamos a andar juntos. Entonces, un hombre cristiano, una mujer cristiana no están de acuerdo, porque el hombre mundano o la mujer mundana están de acuerdo a las cosas mundanas, y el hombre cristiano y la mujer cristiana están de acuerdo con las cosas espirituales. Entonces no andarán juntos, entonces mucho menos contraer matrimonio. No se pueden unir porque no están de acuerdo. Y veamos eso aquí en el Antiguo Testamento. Estamos viendo en el Antiguo Testamento que no andarán dos juntos que no estuvieran de acuerdo. O también dos personas que predican la palabra de Dios. Yo no puedo andar juntos con Manuel si no estamos de acuerdo de que el bautismo es para la salvación. Porque cuando yo le predique a una persona y le diga que el bautismo es para la salvación, entonces Manuel va a decir no, no es para la salvación. O sea, entonces estamos contrarios. No podemos andar de acuerdo, juntos. No andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. La palabra es interrogante. ¿Andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? Jamás. En Mateo capítulo 19, y ahí vamos a dejar a la hermana Mireya que lea, capítulo 19, versos 5, versos 6. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios ahí. Ya hemos leído que las tinieblas y la luz son inseparables, no se juntan. Mateo capítulo 19, verso 5 al verso 6. Una sola carne. Vamos a ver. Una sola carne. Cuando dos personas se unen en matrimonio son una sola carne. La hermana Mireya lee la palabra. Amén. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Entonces, un joven cristiano o una mujer, un hombre cristiano, no se pueden unir a una mujer, a un hombre cristiano, porque Dios mora en nosotros, no en el mundo. Entonces ahí habría lo que se llama un problema y una desobediencia delante de Dios. No puede. ¿Por qué? Por lo que dice el Señor, y lo estamos leyendo aquí. La hermana Mireya leyó en el 5 y verso 6 que dice: y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ya hemos leído lo que hemos leído en Corintios del yugo desigual. O sea que si se va a unir, entonces es un yugo que sea igual. El mundano no le importa, el mundano no le para eso. El mundano o la mundana le gustaría un hombre cristiano o una mujer cristiana porque va más suave, van con más confianza. Pero el hombre cristiano, la mujer cristiana sabe que no, que va perdiendo, porque no es lo mismo. Sabemos de que el mundano, como no se somete a los mandamientos de Dios, hace lo que le da la gana. ¿Por qué una mujer no se puede unir a un hombre mundano? Porque el hombre, y lo vamos a ver más adelante, es cabeza de la casa. Entonces el hombre puede prohibir a la mujer que vaya a la iglesia. Hay mucho problema en cuanto a ese punto. Entonces dice la palabra de Dios que se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Imagínense usted, luz y tiniebla, ¿se pueden juntar? No se pueden juntar, jamás se pueden juntar. Entonces por eso no puede haber una unión en un cristiano y un mundano, porque entonces van a ser una sola carne. Entonces, ¿qué hace el Espíritu ahí? El Espíritu, por esa persona desobedecer, ¿qué hace con el cristiano? Se va, se aparta, se entristece, porque ha desobedecido el mandamiento de Dios. Entonces los dos serán una sola carne. Entonces, ¿qué? ¿Va a haber un cristiano y una cristiana, luz y tiniebla? No, no puede. Dios no está de acuerdo con eso. Seguimos leyendo. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. ¿Está de acuerdo Dios en juntarlo? No. Entonces Dios no lo está juntando. Se está juntando ese hermano o hermana con desobediencia al mandato de Dios. Dios no lo está juntando.
Lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Ahora, lo que Dios junta es para que permanezca por siempre. Y si Dios nos sacó del mundo, es para que el hombre o la mujer, cuando ha sido sacado del mundo, se una a un hombre o una mujer cristiano también, para que sean una sola carne, como manda el Señor. Yugo desigual, ahí está. Seguimos leyendo la palabra de Dios. Y ahora vamos a leer voluntariamente en Hebreos capítulo 10, verso 26 al 30. Jeffrey, Hebreos, ¿puede buscarlo? Búsquelo ahí y léalo. Hebreo está finalizando después de eso de Timoteo, Tito, pues después de Tito. Bien, hermano, ahí vamos a leer ahora en Hebreos. Ya hemos visto que cuando dos personas se unen, ya no son dos, son uno solo, una sola carne. Eso dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, verso 26. Verso 26, 10, 26. Hebreos, después de Tito. Hebreos, ¿lo encontraste, Jeffrey? Sécate un poquito aquí, ahí, y lee la palabra de Dios ahí en voz alta. Hebreos capítulo 10, verso 26 y el verso 30. Pecar voluntariamente. Vamos a ver qué dice. Al que peca deliberadamente. Porque sí, pecaremos voluntariamente después de haber recibido el fruto de la verdad. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una honrada expresión de juicio y de temor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viva de la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos mueren irreduciblemente. Cuando mayor castigo poseéis que merecéis el que crucificara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, la cual fue sacrificado, hiere afrenta al Espíritu de la gracia. Amén. Sigue el 30 ahora. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo haré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juega a su pueblo. Amén. Ahí está. Jeffrey, ahí está. Préstame ese escenario que está ahí. Amados hermanos, cuidadito. Y aquí estamos leyendo la palabra de Dios y ya no es solamente en ese punto de lo que es unirse a un yugo desigual. Advertencia al que peca deliberadamente. Pecar deliberadamente es voluntariamente sabiendo que está mal. Continuamente. Y peca, y peca, y peca. Y quizá algún hermano podrá pecar por lo que dice la palabra de Dios ahí en 1 de Juan. Si alguno cometiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo es justo. Eso no es así. Es decir, llega un pecado que hasta con un pensamiento, una mala mirada, o si le faltamos algo a alguien porque vino un momento, pero no dije que voy a pecar porque Dios me perdona. Cuidado con eso. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber conocido, después de haber recibido y conocido, ahí está, después de haber recibido y el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Después de haber conocido, o sea, si usted sabe que no debe hablar mentira, usted no puede hablar mentira porque está pecando.
Ok, ya yo soy limpio con la sangre de Jesucristo y sé que no se puede mentir y voy a mentir. Hay problema ahí. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, wow, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso es lo que queda, fuego, Hermanos, sus ángeles. una ofrenda, oiga, mano, es terrible, sino una horrenda expectación de juicio, mucho, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios por pecar deliberadamente. O sea, si alguien comete el pecado de, por ejemplo, en este punto que estamos analizando, de unirse a un yugo desigual, está cometiendo el pecado como voluntariamente o inocentemente, diré ella. Voluntariamente. Ya conoce que no debe, entonces lo está haciendo voluntariamente. Y sigue diciendo la palabra de Dios: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irrevisiblemente. En la ley pasaba eso. El violar la ley de Moisés, si habían 2 o 3 testigos, moría irrevisiblemente. Y ahí está el ejemplo, que uno de los puntos que se menciona en la Biblia, la mujer adúltera, si había testigos, moría pedrada. Oye, era la ley de Moisés. Entonces aquí hemos leído en el Nuevo Testamento que es una horrenda de juicio que le queda a aquel que peca voluntariamente, liberalmente. Entonces dice el verso 29: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare a quién? Al Hijo de Dios. Si en la ley de Moisés el que cometía el pecado, si había prueba, moría irreversiblemente, o sea, sin perdón. Entonces dice aquí, usted, hermano y hermana que conoce, dice entonces, ¿cuánto, interrogante, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Si los que morían allá en la ley por haber pecado, ¿cuánto más ahora si pisoteare al Hijo de quién? A Cristo. Porque desobedecer a Dios voluntariamente es pisotear a aquel que murió por ti, que murió por nosotros, Manuel. La ley de Moisés moría a la persona inmediatamente. De una vez. Pero que ahora no es lo mismo que en aquella ley. Ahora muere. Sabe de que Ahora muere espiritualmente, pero hay una hay un castigo, hay una horrenda albor de fuego, castigo para esa persona. Porque ahora está diciendo, cuando comete pecado muere espiritualmente. Que más adelante lo vamos a ver. Muere espiritualmente. Pero ¿qué le queda a esa persona? El castigo. para llegar. Ya está muerto espiritualmente, ahora le peda lo que dice aquí. Lo vamos a repetir otra vez, Manuel. Vamos a repetirlo otra vez. El que violare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irreversiblemente. Entonces dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, que está hablando del castigo, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Por ejemplo, en este caso, el punto que estamos analizando, una joven o una doncella o una hermana o hermana que esté libre y que quede libre para casarse. Sabemos de que se le murió el esposo, por poner un ejemplo, o que llegó a la iglesia soltera, ya conoce, entonces buscaría una pareja fuera en el mundo. Entonces está violando el mandamiento de Dios, o sea, está pisoteando
al Hijo de Dios y teniendo por inmunda la sangre de Cristo. Bueno, y estuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificado, porque con la sangre de Jesucristo somos santificados. Entonces, cuando viola los mandamientos de Dios, está poniendo por inmunda la sangre de Cristo. No unáis a un yugo desigual. Ese es el punto que estamos analizando, punto de partida. Entonces está haciéndolo voluntariamente, y cuando lo hace voluntariamente está pisoteando al Hijo de Dios. Está teniendo por inmunda la sangre del pacto, porque con la sangre de Jesucristo es que somos lavados del pecado. Y si ella afrenta al Espíritu de gracia, está enfrentándolo, está afrentando al Espíritu de Dios, lo está afrentando, o sea, está pasando por encima, está con prepotencia, con desobediencia. Así que veamos que Dios es muy claro en su palabra, y la Biblia es para enseñar, para corregir, hace advertencia, nos ayuda a entender. Entonces dice el verso 30: pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Wow, cuidado con esto. Yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Aquí está hablando con la iglesia, no con el mundo. Es con la iglesia que está hablando, no es con el mundo. ¿De quién es la venganza? Él se va a vengar. Va a haber venganza con aquel que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre de Cristo. Amén. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, y ahora vamos a leer en Gálatas capítulo 2, verso 19-21. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas. ¿Lo tiene Manuel? Puede leerlo. Gálatas, le decía, capítulo 2, verso 19-21. La palabra del nombre de Jesús. Amén. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. Amén. Ya no vivo yo, más. Dígame. Con la gente que quiere aplicar la ley. Pero no va a ser énfasis en el puntito de que ya no vivo yo. Cuando yo era mundano, vivía yo y hacía lo que me daba la gana. No que me unía a un yugo desigual, sino a varios yugos desiguales. O igual, bueno, en este caso igual. Pero ahora es lo que dice la palabra del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 2, 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Cristo. Aquí veamos un ejemplo como lo vimos en Hebreos, poniendo un ejemplo allá en la ley. Pablo vivía por la ley, pero ya murió para la ley porque ya no cumplía la ley. Ya ahora Pablo lo que viene es a cumplir la gracia. Antes perseguía a los que predicaban el evangelio, ahora Pablo dice morir para la ley. Entonces Pablo dice esta palabra, a fin de vivir para Cristo, y dice el verso 20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Gloria a Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
La gloria sea para Dios. Aleluya. Eso nosotros debemos de sentirlo y expresarlo como el apóstol Pablo lo ha expresado. No unáis a un yugo desigual, es el tema. Y entonces Pablo está diciendo aquí que nosotros tenemos que apartarnos de toda la cosa a fin de vivir para Cristo, vivir para Dios. Entonces dice 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vamos a ver, cuando el hombre se arrepiente y se bautiza, ¿qué queda sepultado en el agua, joven? Todos los pecados. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y como los pecados quedaron sepultados, entonces yo, como cristiano, o un hermano, una joven como cristiano, no se puede unir a un yugo desigual que está en pecado. Todos estamos limpios con la sangre de Jesucristo y ya no podemos nosotros mezclarnos con los pecadores en yugo desigual. Vamos a ver. Y ya no vivo yo, esa es la palabra. Ahora, aunque yo quisiera, no puedo. Mire, yo como cristiano y quisiera tener un matrimonio, aunque yo quiera casarme con una mujer mundana, ¿puedo hacerlo? No puedo hacerlo. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. O sea, yo no puedo hacer lo que yo quiero ahora. Aunque quisiera, no puedo. Es ahí, hermano, donde debemos nosotros de ser obedientes. Aunque quisiera, no puedo. Sigo leyendo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, estoy viviendo en la carne, aunque llevo una vida espiritual, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está el valor. Ya no vivo yo, y lo que ahora vivo en esta vida pecaminosa, y en lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por la fe, entonces, debo de hacer lo que manda el Señor. Ahí está. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, cuando se desobedece ese mandamiento, está pisoteando el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo. Porque dice aquí, se entregó a sí mismo por mí. Entonces dice el verso 21, no desecho la gracia de Dios. Cuando una persona entonces se une a un yugo desigual, está desechando la gracia de Dios, está pisoteando la gracia de Dios, está invalidando la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Menciona la ley otra vez. En la ley no era permitido, tampoco la gracia ahora, porque somos lavados con la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, mis hermanos, seguimos leyendo la palabra de Dios. Dios con nosotros. San Juan capítulo 14. Vamos a Mireya que lea ahí. San Juan 14, 15 a 24. Bien, mis hermanos. San Juan 14. Recuerden el punto que estamos analizando, yugo desigual. ¿Por qué no podemos unirnos a un yugo desigual? Estamos viendo aquí realmente todo el contenido de la palabra. ¿Por qué no? Puede leer, hermana Mireya. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco más, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis.
y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mi palabra, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén, ahí está. Jesús es claro, dice: oye, lo que estoy diciendo, eso no es palabra mía, por si acaso, eso es del que me envió. Santo sea el nombre de Dios. Yugo desigual, aquí está. ¿Qué dice Cristo? A lo que le servimos a Él: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, claramente, entonces si un joven, una joven, que es el punto que estamos tratando, desea contraer matrimonio por amar a Cristo, no va a buscar un yugo desigual. Si lo busca, entonces no le ama. Sencillamente. Y si dice que le ama no de corazón. Porque si es de corazón, recuerden lo que dice la palabra de Dios, que debemos de amar a Dios con toda ¿qué? Con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Mente para pensar, corazón por el sentimiento. Veamos entonces qué dice: si mi amáis, guarda mis mandamientos. Entonces, ¿qué dice Cristo? Aquello que guardamos los mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuál es ese consolador, Manuel? El Espíritu Santo que mora en los hijos de Dios, no en los mundanos. Usted se imagina entonces un cristiano con un mundano. ¿Qué va a hacer el Espíritu? Nuevamente lo repetimos: se entristece. No contesté el Espíritu Santo de Dios. Vamos para allá. Y no contriste el Espíritu Santo de Dios. Se entristece. Entonces, si guardamos los mandamientos del Señor, entonces me haré consolador a nosotros. Y dice el verso 17: el Espíritu de verdad, ¿quién no lo puede recibir? Dice ahí: el cual el mundo no lo puede ¿qué? Entonces, si es un hombre mundano, no va a recibir el Espíritu. ¿Cuántas personas en un mundo religioso reciben el Espíritu Santo? Muchísima gente también. No, porque el Espíritu Santo lo está sintiendo, está brincando, está extrañando. So, recibe el Espíritu Santo y que con la posición de la mano, sin arrepentirse, sin bautizarse. Si guardamos los mandamientos, dice: yo rogaré al Padre. Entonces dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Quién en el mundo? Los mundanos no lo pueden recibir, porque no le ven ni le conoce. Pero vosotros le conoceréis, porque mora en quién. Porque mora en quién. En vosotros. Y estará en quién. Y estará con vosotros siempre. Entonces, si está conmigo, yo no puedo entonces violar ese mandamiento del Señor de unirme a un yugo desigual, porque el Espíritu entonces se va a entristecer. Entonces, amados hermanos, estará con vosotros. Entonces dice la promesa del Señor: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Una promesa de Dios. Wow, qué lindo. Cristo promete venir otra vez. Y dice el verso 19: todavía un poco y el mundo no me verá más. El mundo no lo vas a ver, pero vosotros me veréis, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Estamos entonces nosotros vivos en Cristo Jesús, y viviremos por siempre si le somos como fiel. Si guardamos sus mandamientos. San Juan 14:15 ya lo hemos leído, y dice 20: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Lo que significa que entonces, si Dios está con nosotros, no podemos unirnos a un yugo desigual, porque se va de nosotros. Puede desobedecer, se va, sale, dice que estará. El que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por ¿quién?
Por amar a Dios, entonces seremos amados por Él. Pero si te uno yugo desigual, ¿va a seguir siendo amado por Dios? Jamás. Por desobedecer. Será amado por mi Padre. Gloria a Cristo. Y yo, repito, por mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Perdón, esto es 21. Será amado por mi Padre, dice el Señor, y yo le amaré. Cristo dice, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Estará con Él, estará con nosotros, pues nosotros obedecer. Ahora, si yo me quiero casar, en caso de que sea así, yo pongo el ejemplo mío, el joven, ¿qué tengo que buscarme? ¿Una jovencita mundana o cristiana? O sea, que usted se va a casar en un futuro, cuando ya desee tener matrimonio, se va a buscar una jovencita cristiana o mundana. Cristiana. Entonces, si se la busca cristiana, entonces Dios, dice Jesucristo, y yo estaré con ustedes, y mi Padre estará con ustedes. Y dice el verso 22, le dijo Judas, no el Iscariote, porque aquí entre paréntesis, porque habían dos Judas, Judas Iscariote y había otro Judas. Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Palabra interrogante. Oh Dios, pero ¿y cómo es así? Vamos a ver. Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces dice, ¿por cómo así, Señor? ¿Te va a manifestar a nosotros y no al mundo? Entonces Jesús le dice esta palabra. Lo que pasa es que si el mundo no le ama, Él no va a manifestarse con ellos. Él se va a manifestar en lo que le aman. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Con quién? ¿Con los mundanos o los cristianos, joven? Con los cristianos. Aleluya. Es ahí. Va a estar con nosotros, va a vivir con nosotros. O sea, vive con nosotros, anda con nosotros, mora con nosotros y estará con nosotros. Si no nos unimos a un ¿qué? A un yugo desigual. A un yugo desigual. Y entonces dice el verso 24, el que no me ama no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Si te une a un yugo desigual, no lo ama. Eso dice Jesús. El que no me ama no guarda mis palabras. Si te une a un yugo desigual, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Que lo sepamos nosotros, que lo sepa el mundo, que lo sepa la iglesia en toda parte del mundo. Si lo hace así, no ama a Dios. Y por lo tanto, entonces Dios no estará con hombres y mujeres que desobedecen ese mandamiento del Señor. Este estudio vamos a tener que hacerlo de dos partes y vamos entonces a seguir leyendo y vamos a leer ahora para concluir esta primera parte, hermano. Para concluir la primera parte de este estudio, vamos a leer en Primera de Pedro. Vamos a leer Primera de Pedro. Y vamos a dejar a Jeffrey en Primera de Pedro, en el capítulo 2, verso 9, verso 10. Yugo desigual. Primera de Pedro. Primera de Pedro 2, 9, verso 9, verso 10. Primera de Pedro, continuamos con la lectura, está ya finalizando. Antes de llegar a Juan, a Primera de Juan, Primera de Pedro en el capítulo 2, verso 9 y verso 10. En voz alta, Jeffrey, léalo con fuerza ahí, esa lectura.
alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Yugo desigual. Yugo desigual. Vamos a ver. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Jeffrey, ¿de dónde nos sacó Dios? De las tinieblas. O sea que cuando estaban en el mundo, estaban en qué, Mireya? ¿En qué, Mireya? En tinieblas. Arsenio, cuando estaban en el mundo, ¿en qué estaban? En las tinieblas. O sea que los mundanos están ¿qué? En tinieblas. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, seáis real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie la virtud de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. ¿Dónde estamos ahora? En la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Entonces nosotros también somos luz. Ya éramos tinieblas, ahora somos luz. Entonces dice que somos un real sacerdocio y una nación como. Entonces, ¿el mundo es santo? No, nación santa, la iglesia de Cristo. Por lo tanto, entonces, un hombre cristiano, una mujer cristiana, no puede buscar un hombre o una mujer en el mundo porque están en tinieblas. Entonces, si lo buscan, estarían en un yugo desigual. Volverían entonces a las tinieblas. Porque Dios no comparte su gloria. Él la comparte con sus hijos. Amados hermanos, la palabra está muy clara. Yugo desigual. Éramos antes mundanos, ahora somos cristianos. Entonces dice, para que anuncie la virtud de aquel que lo llamó de la tiniebla su luz admirable. Los que salimos del mundo, ¿qué vamos a anunciar ahora? El evangelio de Cristo. ¿Qué para qué? Para salvación. Entonces, si yo lo haría así, o un hermano o una hermana, de buscar un yugo desigual, entonces no podríamos predicar, porque nos van a dar por la boca. ¿Y cómo tú me predicas a mí si desobedeciste ese mandamiento de Dios? Te uniste a un yugo desigual. No puedes predicar. ¿Y cómo? Dice el verso 10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Cuando estaban en el mundo no éramos pueblo, ahora sí somos pueblo. Por lo tanto, somos luz. Y como somos pueblo, que somos de la nación de Dios, del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor, somos la nación santa, no podemos entonces buscar lo inmundo. Amén. Entonces sigue diciendo: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Ahora somos los hombres y mujeres de Dios, que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero ahora había alcanzado misericordia. Y si ya alcancé la misericordia, ¿puedo volver al mundo a yugo desigual? No, jamás. ¿Por qué? Porque estaría desobedeciendo el mandamiento de Dios y por lo tanto dejaría de ser pueblo de Dios. Así que este punto que hemos analizado, esta es la primera parte. Si Dios lo permite, el próximo jueves continuaremos con este punto, con este estudio del yugo desigual, para que nosotros así podamos seguir alimentándonos del plan de Dios. Así que ya despidiéndonos con este texto bíblico, es el consejo para cada uno de nosotros, la iglesia, aquellos que todavía no han contraído matrimonio, pero que sí lo anhelan. Ahí es que hay que ser fuerte, y eso vamos a ver a través del segundo punto de este estudio, que Dios nos ayuda si nosotros queremos. Amados hermanos, que Dios nos bendiga, y si Dios lo permite, el próximo jueves continuamos con el punto número 2 del estudio que dice la Biblia: yugo desigual. Que Dios nos bendiga, y el hermano Manuel con nosotros.